que nosotros tenemos que poner el radar y enfocarnos bien en esto que se describía perfectamente bien, que tiene que ver con la defensa de nuestra soberanía. Hay un mundo que está marchando, a pesar de la tragedia de la pandemia, que golpeó absolutamente a todos, a una hiperconcentración financiera. Y esto significa que va a haber más desempleo en el mundo, que los efectos de la pandemia, si los estados no generan las condiciones de las acciones políticas, económicas y sociales y vuelven a tomar el rumbo de la planificación y la orientación de la economía de los países, vamos a encontrarnos con probablemente con situaciones post-pandemia en muchos países del mundo que no conocimos hasta ahora. Argentina en ese marco tiene una extraordinaria posibilidad, porque es un país que tiene no solamente bases en sus recursos naturales, sino fundamentalmente en su recurso humano. Y tenemos que ser muy solidarios en esto. Tenemos que ver de que si hay astilleros que están trabajando y tienen planes de trabajo, y hay algunos que ya tienen herramientas financieras producidas por una determinada acción del Estado y que fundamentalmente centralizan en sectores del Estado todo este recurso, que en realidad son recursos de todo el pueblo argentino, tenemos que mirar con mirada solidaria hacia otras unidades productivas que realmente la están pasando muy mal. Producto también de lo que se describió acá, una bajante extraordinaria del río Paraná y de todas las cuencas que está afectando fundamentalmente todo lo que es el sector de transporte y que puede traer otras consecuencias como plaga o contaminación de las aguas si esta situación no se revierte rápidamente. Y ahí aparece otro problema que es una tragedia para la Argentina. Argentina depende para su afluencia de agua de factores externos, de llaves externas, de diques que están asentados, algunos compartidos y otros directamente en otro país. Entonces, Argentina debe retomar el sendero, y está claro que el canal Magdalena no va a resolver todos los problemas de la navegación fluvial y marítima, pero claramente es una llave que permite un anclaje para desmontar o ir desmontando todo un aparato que se conformó para tener una navegación fluvial a imagen y semejanza, como digo siempre, de las corporaciones o de las compañías internacionales, que por el otro lado, que nadie se confunda, no estamos hablando acá de que somos enemigos de los capitales que vienen a invertir y todas estas pavadas que normalmente dicen aquellos que agreden desde una visión totalmente distinta y contraria a la nuestra. Estamos hablando de que el Estado fundamentalmente debe retomar el control y la planificación de sus recursos fundamentales y de sus áreas estratégicas. Y esto tiene que ver con un debate que salió en todos estos 2 años, digamos, prácticamente, pero que en realidad es un debate viejo que venimos sosteniendo y los organizadores de este evento lo saben perfectamente bien, que están hace 20 y pico de años lidiando y generando espacio para darle el debate alrededor de estos temas. El tema de las redes troncales, el tema de una definición estratégica para el país es central para que la Argentina reconstituya o empiece a reconstituir su matriz logística que tiene que ver con el costo interno y tiene que ver con el costo externo, tiene que ver con el costo productivo y tiene que ver con el costo industrial. Entendemos que la pausa también que generó este debate que se puso en la superficie, se visibilizó con con un colectivo importante de sectores políticos, organizaciones gremiales, sociales, cuadros técnicos, que muy bien planteaban la situación y el esquema. Entendemos que ese control que toma el Estado en términos de cobro del peaje, generar la pausa de 1 año, entendemos que no puede estar montado ni anclado sobre el decreto 949. Tiene que haber ahí una estrategia que permita que la Argentina retome ese camino de volver a tener la presencia del Estado, el control y la planificación para que
nosotros veamos a todo el sistema de la cadena, de la industria naval, la marina mercante, los puertos y los ferrocarriles y el camión como un nodo verdaderamente logístico y de transporte como cualquier país del mundo que tiene un país desarrollado y que vincula toda esta área. Por lo tanto, a mí me parece central este debate de la Argentina, porque nosotros tenemos que tener no solamente la mirada en la apreciación y en la descripción y en los proyectos, sino que tenemos que también ser muy claros en esto. Nosotros tenemos que tener la vinculación de esa decisión. Y para tener la vinculación de esa decisión, tenemos que tener un Estado que genere estas condiciones. Pero tenemos que tener un Estado que garantice un proyecto político de la inmensa mayoría del pueblo para tratar de empezar entonces sí a creer no solamente en nosotros mismos como creemos siempre, sino en volver a creer que la política es el elemento más importante que tiene la vida democrática para la transformación social, para la escala ascendente, para reconfigurar un país que está muy golpeado y volver a enamorar a los argentinos y a la Argentina de ese proyecto político. De esto se trata la situación. Hay decisiones políticas que se están tomando, es cierto. Hay astilleros que están funcionando, es cierto. Hay vinculaciones, todo esto es cierto. Pero ojo, para esto también debemos consolidar este proyecto político. Que no nos confundan nunca más con cortinas de humo, donde realmente penetran en la gente con cuestiones que son, desde el punto de vista, parecería de una cosa increíblemente magnífica, pero esconden en realidad la esencia misma de aquellas políticas que destruyeron a nuestro país. Y en ese sentido me parece que nosotros estamos en una bisagra histórica. Estamos en una bisagra y en un tiempo extraordinario, a pesar de la pandemia. Creo que estamos revalorizando el rol del Estado y asignándole la cuota de responsabilidad que tiene que tener el proyecto político en el manejo del Estado para recuperar centralmente la economía del país y ponerlo al servicio, como dice el Papa Francisco, del bien común. Si nosotros somos capaces de tener en la memoria todo lo que nos pasó y lo que nos llevó al fracaso, estoy plenamente convencido que los ejes del debate que se dieron y que fueron brillantes en las exposiciones va a estar garantizado. Pero tenemos que ser capaces de no confundirnos en lo que vincula a toda esa decisión magnífica que tiene la Argentina de esos recursos humanos y esos recursos naturales extraordinarios. Pero lo tiene que garantizar un proyecto político que, como este proyecto político, está planteando las cuestiones que son centrales, con acierto y con errores, naturalmente, en una situación que nadie esperaba, como el tema de la pandemia, golpeadas también por factores externos, por la deuda, por la situación interna, por todo lo que nos pasó, pero que sin duda un modelo que corporice, un modelo que conectivice, un modelo que busque el consenso de los actores productivos con las mesas que se están generando, es la esencia misma y son las bases para recuperar la producción de nuestro país. Y en este sentido, nuestra organización sindical tiene 104 años de historia. El próximo año va a cumplir 105 años de historia. De hecho, fueron partícipe en aquellos 100 años del libro que se escribió y tenemos en la memoria todo lo que nos pasó, porque somos lectores de toda esa situación que pasó en nuestro país después de esos 105 años. Entonces, creo que revalorizar algunas cuestiones que son centrales, como el tema de la solidaridad en una etapa como esta, es central. Abrazar las causas que son fundamentales para el desarrollo de la Argentina es fundamental. Y esas causas fundamentales son recuperar su matiz industrial, recuperar su logística, recuperar todo ese lineamiento que tienen los puertos, que tiene la navegación interior e exterior, que tienen fundamentalmente todo
el canal troncal y mirándolo desde la perspectiva de un sistema único, integral, no puede ser mirado desde una mirada parcial. Y en ese sentido creo que el gobierno está trabajando bien y está poniendo en esencia en la discusión y el debate esto que debe ser. Y lo otro que nosotros debemos tener en cuenta en toda esta situación, que capital y trabajo en una nación, capital y trabajo fundamentalmente nacional, deben ponerse siempre de acuerdo en la discusión y en la defensa del interés nacional, que es el trabajo mismo de los trabajadores, de los empresarios, de los técnicos y los profesionales. La disputa tiene que ser circunstanciales. Las disputas pueden estar tensionadas por un interés que es natural, un interés en una paritaria o en una coyuntura determinada, pero que ideológicamente tiene que estar asentada en la base de la defensa del capital y el trabajo de la comunidad organizada. Para eso nos formamos y para eso trabajamos toda la vida, para que haya un pueblo que sea feliz, una patria que sea digna y trabajadores que verdaderamente se sientan incluidos en el marco de un modelo económico, político y social que garantice la justicia social. Por último, rescatar lo que dijeron mucho de lo que pusieron. Rescatar esa mesa y esa voluntad política del Ministerio de Producción, tanto del ministro Matías Culfas, tanto del subsecretario de Industria Darío Chale, de la subsecretaria Julieta Lustó y de todos los actores que de alguna u otra manera componen ese ministerio que están evaluando permanentemente esta situación. Nosotros entendemos que hay dos cuestiones centrales en esta coyuntura que deben resolverse rápidamente, Julieta lo dijo, pero necesitamos tener claramente asignado el rol con referencia al tema de los importados y fundamentalmente que esa línea crediticia llegue lo más antes posible para que los astilleros que tienen dificultad y que no tienen la suerte todavía de tener el FONDEP puedan tener una herramienta financiera que le permita la financiación y la construcción de los barcos, porque eso es trabajo para los trabajadores navales argentinos. Muchas gracias. Muchas Agustín. gracias, Juan. Muchas gracias por tu Muchísimas gracias, Juan. participación.